Muy buenas a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde estés en este maravilloso mundo. Bienvenidos a Synergist una vez más y hoy vamos a hablar acerca de energía e historia y la relación que hay entre ellas. ¿Estás preparado y preparada? Vamos a ello. Bueno, ¿cómo podemos llegar a entender la conexión que hay entre la energía y la historia? Eh, tenemos que, antes que nada, tenemos que eh, entender que para nosotros evitar algo en el presente y de forma futura, tenemos que mirar nuestro pasado para entender muchas cosas y si podemos evitar aquellos errores, entre comillas, o lecciones que hemos pasado, ¿vale? Entonces, tenemos dos opciones, o aprender o repetir. Eso ha pasado en la historia y nos pasa también a nosotros en nuestro día a día, ¿no? Entonces, depende de nosotros simplemente si repetir lo mismo o hacer algo nuevo y aprender de la situación pasada. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos la mezcla entre la energía y la historia? Nuestro conocimiento de hoy en día que oficialmente aprendemos en las escuelas es que nosotros tenemos una historia lineal, ¿no? Normalmente cuando aprendemos en la escuela la historia, nos la pintan o nos la describen como algo lineal, algo lineal. Pero hay algo que no cuadra en esto. Y bueno, antes que nada, acuérdate que siempre esto es para que tú seas un pensador crítico y también para que empieces a entender la energía de otra manera. Entonces, vamos allá y toma tus propias conclusiones. No creas en lo que te estoy diciendo, ¿vale? Toma tus propias conclusiones. Si nosotros tenemos una historia, la historia de la humanidad, como algo lineal, hay muchas cosas que no podríamos entender de lo que pasó en el pasado. Eh, Muchísimas cosas, incluso monumentos, edificaciones, restos que tenemos que están excavándose. Eh, Incluso nuestra propia historia no tiene sentido. Hay muchas cosas como si fuera el eslabón perdido, como lo conocemos. Eh, como hemos dicho, las construcciones no tiene sentido. Hay muchas construcciones que ni siquiera hoy en día, con la ingeniería que tenemos hoy en día, no somos capaces de replicarlos y replicarlas, esas construcciones, esos monumentos. Entonces, hay algo que no cuadra, ¿no? Vamos a ver si resuena esto contigo. Entonces, cuando nosotros aplicamos ciencia, eh, aplicamos ciencia y cómo se comporta la energía, empezamos a entender que no hay nada lineal, por así decirlo, en algo que esté relacionado con la naturaleza. Y estamos aplicando también la ciencia de la energía. En la naturaleza nada existe de manera lineal. Es todo cíclico, eh, todo es curvilíneo, ¿vale? Hay una predisposición lo curvo, ¿vale? Entonces, ahí también entramos en lo que son los fractales, ¿vale? Que también se pueden aplicar a la historia. Pero bueno, para no meternos tanto, vamos a hacer una mezcla entre ciencia, conceptos de naturaleza y conceptos de energía. Cuando nosotros aplicamos estos conceptos a la historia, nos damos cuenta, nos damos cuenta que la salida, aplicando todo esto, la salida de cómo podemos entender la historia podría ser cómo se comporta la energía. Podría ser de esta manera. Podría ser de una manera senoidal. Esto exactamente es cómo se comporta la energía cuando la vemos en dos dimensiones, ¿vale? Esa parte curvilínea que vemos así, ¿vale? Cómo se comporta como una ola, como una onda. Entonces, ¿y si nosotros
estuviéramos realizando esto también en la parte de nuestra historia? ¿Y si fuera así? ¿Tiene sentido para ti? Si tiene sentido, vamos más allá. Si no, a lo mejor este vídeo no es para ti, o al menos por ahora, ¿vale? Y simplemente esto es un punto de vista aplicando estos tres conceptos, ¿vale? Entonces, si podemos entender nosotros que nuestra historia puede ser así, ¿dónde estaríamos ahora mismo? ¿En qué época estaríamos ahora mismo de nuestra historia? Vamos a entender que si lo dividimos así, como si fuera parte energética, ¿vale? La parte, por así decirlo, positiva y negativa, vamos a ponerlo así para explicarlo, ¿vale? No es que sea mejor o peor, es simplemente para describir lo que está por arriba de una media y lo que está por abajo. Bueno, tenemos unos amigos hoy por aquí, ¿eh? Entonces, si estamos describiendo la energía, la historia, como un concepto energético, ahora mismo podríamos encontrarnos en una zona como se ha dicho, por ejemplo, que nos encontramos por aquí. Bueno, yo tengo mis dudas. Desde mi punto de vista, nos podríamos encontrar en una zona como por esta zona aquí, ¿vale? ¿Y por qué lo digo? Porque en esta zona la podríamos entender como un punto de inflexión donde hemos pasado una edad oscura, que en realidad cuando la historia estudiamos la historia, ¿no? Estamos hablando del Dark Age, que se dice, o la época oscura, ¿no? Entonces, esa época puede ser toda esta zona aquí, que fue lo que sería la base de esta parte de caída. Y cuando hablamos de esto, simplemente más o menos es simplemente el nivel de conciencia que el humano ha tenido. ¿Vale? Entonces, ahora mismo nos podríamos encontrar en algo por aquí. ¿Vale? Yo incluso diría que por aquí, una cosita así. Estamos simplemente ahora debatiendo en la humanidad si hacemos esta subida o bueno, o no. Entonces, creo que es muy esencial aprender este tipo de cosas para replantearnos qué podemos hacer mejor que nuestros ancestros o incluso nosotros mismos en el pasado, ¿vale? Entonces, si estuviéramos aquí, tenemos la posibilidad de subir de conciencia, ¿vale? Cuando, de nuevo, esto que estamos describiendo es subir de conciencia o bajar, ¿vale? ¿Y por qué digo que estamos ahora mismo en esta parte aquí? Bueno, pues porque si vamos a esas civilizaciones antiguas, tenemos ya evidencias de que, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Egipto, el Egipto antiguo, el que comenzó, tenemos evidencias de que tenían conocimientos espirituales, conocimientos científicos que estaban más desarrollados que el Egipto eh, que después se desarrolló, ¿vale? Era como si Egipto hubiera estado en la cima y fue cayendo, ¿vale? El nivel de construcción, el nivel incluso de cultura, el nivel de conocimiento, el nivel de conciencia, era como si fuera bajando, ¿vale? Y después veremos, por ejemplo, después de Egipto, pues podemos ver otro civilización antigua como fue Grecia, ¿vale? Pero fue como que ya en Grecia había una decadencia, ¿vale? Que venía ya de Egipto. Y bueno, después, por ejemplo, pues Roma, ¿vale? Esto que estamos viendo aquí es como si también estuviéramos viendo una caída de conciencia que a la vez, esta caída de conciencia
nos da más conocimiento de que en estas épocas se tenía más conocimiento acerca de la energía, ¿vale? Aquí hay más conocimiento de energía, en Grecia menos conocimiento de energía y en Roma menos conocimiento de energía. Y lo contrario que la materia. Éramos como más obsesiva el conocimiento hacia la materia, la predisposición hacia la materia, ¿vale? Entonces, van al contrario, energía y materia, ¿vale? Que ya explicaremos que, y si no lo has visto, por favor, vete al vídeo 1 de energía y salud, donde vemos que la energía y la materia es lo mismo, pero en diferentes estados, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, pregunta, ¿las civilizaciones antiguas eran más conscientes? Bueno, pues creo que algunas sí, ¿vale? Creo que algunas sí. E incluso antes de estas, de Egipto, de Grecia y de Roma, pues teníamos otras civilizaciones que estaban, pues, más arriba en el nivel de conciencia, ¿vale? Y fueron cayendo ellas mismas, de acuerdo a sus decisiones como individuales y también colectivas, pues empezaron a perder conciencia. A perder conciencia. Y eso tiene consecuencias, ¿vale? Eso tiene consecuencias también, como nos puede pasar a nosotros en nuestras propias vidas. Eh, Nuestras decisiones, y sobre todo decisiones conscientes, pues normalmente nos van a llevar a soluciones o, sí, soluciones más conscientes. Mientras que las no tan conscientes, pues a lo mejor dan consecuencias no tan conscientes, generalmente hablando, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Esta caída de conciencia puede ser que haya sido también al no entender lo importante que era eh, saber estos tres conceptos, que es el amor, la sabiduría y el poder. Si nosotros empezamos a, a poner la prioridad en el poder antes que la sabiduría y el amor, pues puede ser que cuando hablo de poder, o sea, el poder es necesario, pero cuando la prioridad es el poder, el control, ¿vale? El tener poder antes que, por ejemplo, amor o sabiduría, puede ser que eso lleve a sentimientos y pensamientos que son de baja vibración. Y al final eso se replica en la tercera dimensión y baja la conciencia, ¿vale? Porque son decisiones que se hacen desde el control, desde eh, eh, querer, por así decirlo, pues manipular a otros, ¿vale? El poder sin amor y sin sabiduría nos puede llevar a sitios que son muy peligrosos, ¿vale? Y eso tanto en el pasado como hoy en día. Vale, entonces, esto también, incluso, eso es lo que pasa muchas veces en nuestros días, ¿no? Ya sea individualmente o colectivamente, que ya hablaremos otro día de este tipo de cosas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Antes, por ejemplo, que Egipto, podríamos hablar de civilizaciones que tenían más conciencia aún y las fueron perdiendo, ¿vale? Y eran, por ejemplo, aquí podemos hablar de lo que fue la Atlántida, ¿vale? Se considera todavía un mito, pero ya hay muchos escritos, incluso tiene sentido lógico y sentido científico, que vamos a hablar otro día, acerca de esta civilización y por qué tiene más, o sea, tiene más puntos de haber sido real que de no haber sido, ¿vale? Pero bueno, esto es para otro día. Entonces, este tipo de civilizaciones tenían más conocimiento en energía, ¿vale? Entonces, pues sabían quizás manipular mejor la energía de lo que lo hacemos hoy en día. Y cuando hablo de energía, pues incluso el mismo ser humano, un conocimiento superior acerca de la energía, ¿vale? Hoy en día tenemos mucho conocimiento acerca de la materia, trabajamos mucho con materia, pero de nuevo, si la energía y la materia es lo mismo, quizás ellos tenían más conocimiento de cómo utilizar la energía, ¿vale? Que al final es lo mismo que la materia, pero en diferentes estados. Entonces, ellos tenían
un conocimiento, quizás civilizaciones antiguas, acerca de la energía que nosotros hemos olvidado. Y nos hemos olvidado que nosotros podemos tener habilidades que las perdimos en esa caída de conciencia y que las podemos ir recuperando poco a poco, ¿vale? Bueno, si esto ha resonado contigo, me alegro mucho. Si no, también me alegro que por lo menos hayas llegado hasta esto y hayas decidido que quizás esto no es para ti, pero si has resonado con algo, de nuevo, quiero que pienses esto de manera crítica, ¿vale? Y si tiene algo de lógica y algo que resuena contigo, pues te espero en el siguiente vídeo, ¿vale? Y por hoy ya hemos acabado. Nos vemos en el siguiente.